Próxima estación, Pino Suárez. Correspondencia con línea 1, direcciones Altiplano. Todo ocurrió hace unos 10 años, cuando mi horario de la universidad me obligaba a cruzar la ciudad de punta a punta. Mi rutina era siempre la misma: entrar en la estación Juárez y dejarme llevar por el movimiento del metro hasta llegar a universidad. Aquella tarde, el vagón no venía tan saturado. Había ese silencio incómodo de la gente que solo quiere llegar a su destino. Me senté frente a una de las puertas, viendo cómo el túnel se tragaba la luz en cada tramo. Al llegar a la estación Zapata, las puertas se abrieron con ese chasquido metálico de siempre. Vi a Ricardo, un buen amigo de la facultad, subir apresurado. Pero en cuanto sus ojos se toparon con los míos, se quedó petrificado en el umbral. No fue un saludo de sorpresa. Fue una mirada de puro pavor, como si estuviera viendo un accidente sangriento. Se quedó ahí, con una mano en el tubo, mientras el metro arrancaba, sin dejar de alternar su vista entre mi asiento y el andén que acabábamos de dejar atrás. Caminó hacia mí con una lentitud que me puso los pelos de punta. Estaba pálido, casi gris, y traía la frente empapada de sudor frío. Cuando por fin se sentó a mi lado, lo primero que hizo fue agarrarme del brazo con una fuerza que me dolió. «Mónica», me dijo con la voz hecha un hilo, «¿cómo diablos te subiste? Te juro que no entiendo cómo lo hiciste». Yo me saqué de onda. «¿De qué hablas, Ricardo? Vengo desde el centro, llevo medio viaje aquí sentada». Él negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. Me juró que, apenas unos segundos antes de que el metro entrara a la estación, él y yo estábamos platicando en el andén de Zapata. Me describió mi ropa, mi mochila, hasta un pasador que traía en el pelo. Decía que yo le estaba contando algo sobre un examen, pero que mi voz se oía hueca, como si viniera de muy lejos. Según él, en cuanto el metro frenó, yo me di la vuelta y caminé hacia la oscuridad del túnel sin subirme. Al entrar al vagón y verme ahí, tranquila y sentada, sintió que el cerebro se le partía en dos. El ambiente dentro del metro se puso más pesado que el plomo. Ricardo no dejaba de temblar y yo, aunque trataba de hacérmela fuerte y pensar que me estaba bromeando, sentía un vacío en el estómago que no era normal. Lo peor fue cuando me pidió que checara mi mochila. Me dijo que, mientras platicábamos en el andén, la otra yo traía la mochila abierta y que él mismo vio cómo algo asomaba desde adentro. Con las manos entumecidas por el puro nervio, bajé mi mochila y la revisé. No faltaba nada, pero al fondo, pegado a la costura, encontré algo que me hizo soltar un grito ahogado. Un mechón de cabello negro, largo, amarrado con un hilo rojo que yo no recordaba haber visto en mi vida. El cabello se sentía áspero, como si estuviera quemado. Ricardo se hizo para atrás en el asiento, con la cara desencajada, asegurándome que eso mismo era lo que la otra estaba tratando de esconder mientras hablaba con él. En ese momento, las luces del vagón parpadearon y se apagaron por un par de segundos mientras cruzábamos el tramo hacia Viveros. En esa oscuridad total, sentí una respiración pesada justo en mi nuca, un aliento frío que olía a tierra mojada y a encierro. Escuché un susurro, una voz que era idéntica a la mía, pero que arrastraba las palabras como si le costara trabajo hablar. «Gracias por el lugar». Cuando la luz regresó, Ricardo estaba gritando. Me decía que justo cuando se fue la luz, vio una silueta agachada detrás de mi asiento, una figura que tenía mi misma complexión,
pero que se movía de forma errática, como un animal herido. La gente en el vagón ya nos empezaba a ver raro, murmurando entre ellos, pero nadie se acercaba. Yo solo quería que el metro llegara de una vez a la terminal para salir corriendo de ese túnel que parecía estarse cerrando sobre nosotros. Llegamos a Universidad y, en cuanto el metro abrió las puertas, salimos disparados como si nos viniera correteando una jauría. Ricardo ni siquiera se despidió. El miedo lo tenía tan mal que nomás me soltó el brazo y se perdió entre la marea de gente que subía por las escaleras eléctricas. Yo me quedé ahí parada un momento, con el corazón queriéndome saltar del pecho y la mochila apretada contra el estómago, sintiendo ese mechón de pelo ajeno, como si me estuviera quemando la mano. Caminé hacia mi casa tratando de convencerme de que todo había sido una confusión, una broma de mal gusto, del cansancio o de la mala iluminación de la línea 3. Pero al llegar a mi calle, el frío me caló de una forma diferente. Las luces del alumbrado público zumbaban y, a lo lejos, vi que la luz de mi cuarto estaba prendida. Eso no era normal. Yo siempre soy bien cuidadosa y apago todo antes de salir en la mañana. Saqué mis llaves con las manos temblorosas y, antes de siquiera meterla en la cerradura, la puerta se abrió 1 centímetro. Estaba sin seguro. Un olor rancio, como a humedad de túnel y a fierro oxidado, salió desde el interior de mi propio hogar. Entré a paso de gato, con el miedo apretándome la garganta, y cuando llegué a la puerta de mi habitación, escuché un ruido que me detuvo en seco. El sonido de un cierre abriéndose y cerrándose. Me asomé apenas por el marco y se me borró el mundo. Había alguien sentada en mi cama, de espaldas a mí. Tenía mi misma estatura, mi mismo pelo, y llevaba puesta la misma sudadera que yo traía en ese momento. Estaba revisando una mochila idéntica a la mía, sacando mis libretas y acomodándolas con una parsimonia que me dio náuseas. De pronto, la figura se detuvo. Empezó a girar la cabeza hacia atrás, pero no como una persona normal, sino de forma lenta, crujiendo, hasta que sus ojos se clavaron en los míos. No tenía rostro. Era solo una superficie lisa de carne pálida, como si alguien hubiera borrado sus facciones con un borrador, dejando solo una boca pequeña y oscura que me susurró: «Ya llegué a casa. Ya puedes regresar al metro». Mi nombre es Gerardo. Por azares del destino, me tocó una temporada de salir de la chamba ya casi a la hora en que el metro da sus últimos recorridos. Ya saben cómo se pone la cosa a esa hora. Los pasillos se sienten más largos, el aire huele a encierro y el eco de tus propios pasos parece que te viene persiguiendo. Mi ruta era la de siempre. Me subía en Ermita y le daba derecho hasta Cuitláhuac. Esa noche en particular, el vagón venía casi vacío. Me senté, me puse mis audífonos y me quedé viendo por la ventana, viendo cómo las luces del túnel pasaban como ráfagas. Iba bien, al tiro, atento a no pasarme de mi parada. Vi clarito cuando entramos a la estación Popotla. Leí el nombre en las paredes, vi el símbolo del árbol y hasta noté que no había ni un alma en el andén. El metro cerró las puertas, arrancó y se metió de nuevo al túnel. Me puse de pie y me acerqué a la puerta, porque ya sabía que la siguiente era la mía. Pero cuando el metro empezó a frenar y la luz de la estación inundó el vagón, sentí un hueco en el estómago. Al asomarme por el cristal, el letrero de la pared volvía a decir Popotla. Me quedé frío, pensando que a lo mejor el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no había error. Era la misma estación, los mismos botes de basura,
el mismo silencio sepulcral. Las puertas se abrieron con ese suspiro metálico que esta vez me sonó a burla. Pero lo que de verdad me hizo sentir que la sangre se me congelaba fue lo que vi del otro lado de las vías. Justo frente a mí, en el andén contrario, estaba parada una mujer. Era muy alta, flaca como un suspiro, y llevaba un vestido oscuro que parecía hecho de sombras. Lo peor era su cara. Tenía una sonrisa que no era de este mundo, una expresión tan ancha y forzada que parecía que los músculos se le iban a reventar, y unos ojos hundidos que me miraban como si yo fuera la presa que llevaba esperando toda la noche. Me quedé ahí, agarrado del tubo, sin saber si bajarme para romper el ciclo o quedarme adentro del metro rezando para que arrancara. Las puertas seguían abiertas y ese silencio de la estación se me metía en los oídos como si fuera un zumbido. La mujer de la sonrisa eterna no me quitaba la vista de encima. De repente, empezó a caminar hacia la orilla del andén, pero sus movimientos no eran normales. Se movía a tirones, como si fuera una marioneta a la que le jalan los hilos con saña. Sentí que el aire se ponía pesado, con un olor rancio a humedad y a algo echado a perder. Justo cuando la mujer puso un pie en el aire para bajarse a las vías, las puertas del vagón se cerraron de un golpe, pero no con el sonido de siempre, sino con un estruendo que sacudió todo el metal. El metro arrancó en joda, acelerando más de lo normal, y por la ventana vi cómo esa sombra alta se quedaba ahí parada, viéndome pasar mientras su sonrisa parecía hacerse todavía más grande. Traté de calmarme, apretando los puños hasta que me dolieron las manos. Ya, la que sigue es Cuitláhuac, ya se acabó, me decía a mí mismo. Pero el túnel se sentía eterno. Las luces de emergencia de las paredes empezaron a parpadear y el vagón comenzó a vibrar de una forma que me dio miedo que se fuera a descarrilar. De pronto, escuché algo que me detuvo el corazón, un sonido de tacones en el techo del metro. Tac, tac, tac. Eran unos pasos metálicos, rápidos, que venían desde el último vagón y avanzaban directo hacia donde yo estaba. Me pegué a la puerta que da hacia el túnel y, por el reflejo del vidrio, vi que en el vagón de atrás, que estaba a oscuras, se asomaba una cara pegada al cristal de comunicación. Era ella. Había logrado subir, pero no por las puertas, sino que estaba ahí afuera, colgada entre los vagones, golpeando el vidrio con sus dedos largos, mientras su boca se abría para dejar salir una risa que se escuchaba por encima del rugido del metro. El metro frenó de un jalón, casi me voy de bruces contra la puerta. Por fin, el letrero decía Cuitláhuac. Las puertas se abrieron y no esperé ni un segundo. Salí disparado hacia las escaleras, con el corazón queriéndome reventar el pecho. No volteé atrás. No quería ver si esa cosa se bajaba del techo o si me venía pisando los talones. Solo quería sentir el aire de la calle y dejar atrás ese túnel maldito. Iba a mitad de las escaleras cuando el silencio de la estación me golpeó de nuevo. No se oía nada, ni el motor del metro yéndose, ni el ventilador de las taquillas. Nada. Me detuve un segundo para recuperar el aliento y ahí fue cuando lo escuché. Tac, tac, tac. Unos pasos de tacón, lentos y pesados, empezaron a sonar en el pasillo que acababa de dejar atrás. Pero lo que me hizo sentir que se me iba el alma fue que el sonido no venía de las vías, sino de las mismas escaleras por las que yo iba subiendo, pero desde arriba. Me quedé petrificado.
Levanté la mirada y allá, en lo alto del descanso, entre la penumbra de las lámparas que apenas servían, vi la sombra del vestido oscuro. Estaba parada de espaldas, tapando la salida. Me quedé hecho un ovillo contra el barandal, sin saber si bajar de nuevo al infierno del túnel o enfrentar a esa cosa. De pronto, la mujer empezó a bajar los escalones, pero lo hacía sin doblar las rodillas, como si flotara o se deslizara. Cuando pasó junto a mí, el frío fue tan intenso que sentí que me quemaba la piel. No me tocó, pero se detuvo un milisegundo y escuché su voz, un susurro que sonaba como si 1000 lijas estuvieran raspando metal. Casi te alcanzo, Gerardo. Nos vemos mañana en Popotla. Corrí como loco cuando sentí que se siguió de largo hacia el andén. No paré hasta llegar a mi casa y cerré la puerta con 3 llaves. Esa noche no dormí. Lo más gacho fue que al día siguiente, cuando me quité la camisa para bañarme, vi que en el brazo tenía marcados 4 dedos largos, negros, como si me hubieran apretado con un hielo carbonizado. Desde ese día, prefiero gastarme lo que no tengo en taxi o caminar kilómetros bajo la lluvia. Pero al metro de la línea azul no me vuelvo a meter, ni aunque me paguen el doble, porque sé que esa sonrisa me está esperando en cada estación que se repite. Esa noche, el aire se sentía más pesado de lo normal, de esos días en que la ciudad parece que te quiere tragar. Mi compa Iván y yo veníamos de una reunión cerca de Doctores. Se nos habían ido las cabras con el reloj y entramos a la estación justo cuando el poli ya estaba queriendo bajar las cortinas. Corrimos por las escaleras y alcanzamos a subirnos al último vagón del metro que iba para Santa Anita. El vagón venía casi vacío, con ese parpadeo de las luces que parece que en cualquier momento te van a dejar a muer oscuras. Nos sentamos a mitad del coche, pero en cuanto el metro arrancó y se metió al túnel, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Allá al fondo, en el último asiento donde casi no llegaba la luz, vi a una mujer. Llevaba una sudadera gris, toda mugrosa, y estaba encogida sobre sí misma, con la cara tapada por sus manos flacas. Lo que me revolvió el estómago no fue la presencia, sino el sonido. Por encima del estruendo del metal contra las vías, empecé a escuchar un llanto desgarrador, un gemido que no parecía humano, como si a la mujer le estuvieran arrancando el alma a pedazos. El sonido era tan fuerte que me tuve que tapar un oído, pero Iván seguía como si nada, checando su celular sin inmutarse. Le di un codazo para que viera, pero antes de que pudiera decirle algo, la mujer del fondo dejó de llorar en seco. Lentamente, la figura empezó a bajar las manos. Me quedé petrificado cuando vi que no tenía piel en las mejillas, solo carne viva y roja, como si se hubiera rascado con desesperación hasta romperse. Sus ojos eran 2 agujeros negros que empezaron a supurar un líquido oscuro mientras clavaba su vista en mí. Lo peor fue cuando abrió la boca. No para gritar, sino para dejar salir un borbotón de ese mismo líquido espeso que empezó a escurrir por el piso del metro, avanzando rápido, como si tuviera vida propia, directo hacia mis pies. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Esa porquería negra que salía de la boca de la mujer avanzaba por el piso de metal, metiéndose entre las ranuras del suelo, moviéndose como si fuera un animal buscando dónde morder. Traté de levantar los pies, pegándolos al asiento, mientras sentía que el olor a muerte, esa mezcla de carne echada a perder y azufre, inundaba todo el vagón. «Iván, muévete por lo que más quieras», le dije en un susurro desesperado, dándole otro sacudón más fuerte. Iván por fin despegó la vista del celular,
pero me vio como si yo fuera el loco. Me decía que no había nada, que el piso estaba limpio, pero yo lo veía clarito. El líquido ya estaba rozando la suela de mis botas y en cuanto hizo contacto, sentí un chispazo de dolor frío que me subió hasta las rodillas. Era como si me estuvieran clavando miles de agujas congeladas al mismo tiempo. Me asomé hacia el fondo y la mujer ya no estaba sentada. Ahora estaba de pie, pero su cuerpo se veía deforme, como si no tuviera huesos. Empezó a avanzar hacia nosotros, arrastrando los pies, dejando una estela de esa sangre negra por donde pasaba. Lo más gacho fue que, con cada paso que daba, las luces del metro que estaban arriba de ella estallaban en 1000 pedazos, dejándonos a oscuras poco a poco. Cuando llegó al centro del vagón, a solo unos metros de nosotros, la luz que quedaba me dejó verle bien las manos. No eran uñas lo que tenía, eran como garras largas que empezaron a rasguñar los asientos de plástico con un sonido que me caló hasta los dientes. Iván por fin sintió el frío, porque se puso pálido y soltó el teléfono. El metro empezó a frenar para llegar a la siguiente estación, pero la mujer no se detuvo. Dio un salto antinatural hacia el techo y se quedó ahí colgada, justo encima de nuestras cabezas, goteando ese líquido espeso sobre mi chamarra. El metro se detuvo con un chillido de metal que pareció eterno. En cuanto las puertas se abrieron, jalé a Iván de la camisa y saltamos al andén de Santa Anita como si nos fuera la vida en ello. No me detuve a ver si el chofer se daba cuenta de los vidrios rotos o del rastro de esa cosa. Solo corrí hacia las escaleras buscando la luz de la salida. Cuando por fin estuvimos afuera, bajo el aire frío de la noche, nos desplomamos junto a una luminaria. Iván estaba mudo, con la mirada perdida, pero yo no podía dejar de temblar. Fue entonces cuando bajé la vista a mi brazo y solté un quejido. El líquido oscuro que me había goteado desde el techo no se había secado. Al contrario, parecía que la tela de mi chamarra lo estaba absorbiendo y me quemaba la piel. Con asco, me quité la chamarra y la tiré al suelo. Bajo la luz de la calle, vi que en mi antebrazo la mancha se había vuelto una marca rojiza, con la forma exacta de una boca abierta, como si me hubieran tatuado el grito de esa mujer con un fierro caliente. Iván por fin reaccionó y me preguntó qué me había pasado. Pero cuando se acercó a ver la marca, el olor a azufre volvió a brotar de mi propia piel, tan fuerte que tuvo que taparse la nariz. Pasé una semana con fiebre, soñando con ese vagón y sintiendo que el líquido me corría por las venas. Lo peor es que, a la fecha, cuando paso cerca de la línea 8, la marca de mi brazo empieza a arder y el sonido de alguien llorando se me mete en la cabeza. Entendí que esa mujer no estaba buscando consuelo, estaba buscando a alguien que cargara con un poquito de su pesar, y ahora, cada que me subo al metro, sé que llevo una parte de ese túnel pegada a mi cuerpo para siempre.